Capítulo 40, volumen 4, tercera táctica para matar a un dragón. Recaudar fondos para el viaje. Cuando regresé a la tienda de armas, Igor ya se había ido hace mucho tiempo. Probablemente se impacientó y simplemente no pudo esperar más, ¿verdad? Me apresuré a regresar a la posada. Como pensé, todos ya estaban allí en el momento en que abrí la puerta, incluido Igor, quien me había dejado plantado. ¿A dónde te fuiste corriendo? Igor preguntó sin interés en el momento en que me vio. Lo ignoré. Cuando lo pensé, sentí que las mujeres deberían ser más perceptivas y mejores para deducir la edad que los hombres. Me volví hacia Sibel y pregunté: Sibel, ¿cuántos años crees que tengo? Sibel, que había estado limpiando su red de cuerda, lazo y otras cosas, se quedó congelada por un momento. Incluso los demás dejaron lo que estaban haciendo y levantaron la cabeza para mirarme. Me quedé mirando a Sibel seriamente durante un rato. Luego, ella también comenzó a mirar seriamente mi rostro, examinándolo detenidamente. Finalmente, con una mirada de confianza, ella adivinó. Alrededor de 23 o 24. A lo sumo, 25, no puede ser mayor que eso. De ninguna manera, continué preguntando más. ¿Es posible que en realidad tenga 18 años? Imposible. Sibel rechazó la posibilidad de inmediato. ¿Cómo puede ser imposible? Me di la vuelta y le pregunté a Yune, mi última esperanza. Yune, ¿qué piensas? Yune dijo un poco inexplicablemente: Creo que lo que dijo Sibel es correcto. Deberías tener alrededor de 23 o 24 años. Me quedé en silencio. Entonces, soy un virgen de 23 o 24 años, tal vez incluso de 25. ¿Esto es aún más difícil de aceptar que la idea de ser un villano? Grisia, Yune preguntó suavemente. ¿crees que tu edad es mucho más joven de lo que decimos? No te preocupes. Seguro que hay personas que parecen más maduras que su edad. Sin embargo, 18 años parece demasiado increíble, tal vez 20 años. Sibel exclamó de repente, mirando hacia la puerta. Resulta que el unicornio que había escondido afuera de la puerta ya no podía esperar y había entrado corriendo. Incluso trotó hasta mi lado. Parecía moverse bastante rígido y mantenía un ojo vigilante en mis compañeros de equipo que me rodeaban. ¿Cómo lo encontraste? Todos estaban extremadamente sorprendidos, aunque su alegría lo opacaba. Sin embargo, yo no estaba nada contento. Respondí desanimado. No lo encontré. Él me encontró a mí. Después de que hablé, Sibel y Yune se acercaron frente a él. No pudieron evitar extender sus manos para intentar tocar al unicornio. Sin embargo, él esquivó su camino y se escondió a mi lado. Desesperadamente usó su cabeza para frotarse contra mí, probablemente porque las acciones de Sibel y Yune lo hacían sentir incómodo e inseguro. Repetidamente golpeó sus cascos en el suelo y resopló fuertemente por la nariz. Viendo esta situación, solo pude frotar distraídamente su cabeza para calmarlo. Froté. ¿Por qué todos se han quedado congelados? Igor preguntó, desconcertado. ¿No los unicornios solo tocan a las vírgenes mujeres? Me quedé rígido. Inmediatamente traté de negarlo. No soy un virgen hombre. Ah. Estoy acabado. Todos quedaron atónitos. Giraron sus cabezas para mirarme y luego volvieron a mirar al unicornio. Como el unicornio no se estaba consolando con el frote de mi mano, se puso inmediatamente infeliz. Descontento, frotó desesperadamente su cabeza contra mi brazo. Hice todo lo posible por apartarlo, pero al final la fuerza de un humano no puede superar la fuerza de un caballo. Su cabeza no dejaba de frotar mi cintura. ¿Estúpido caballo? En este punto, Sibel fue la primera en reírse y luego estallar en carcajadas. Igor ni siquiera se detuvo a pensar en mis sentimientos, y ya estaba agarrándose el estómago, riendo a carcajadas. Woodrow se esforzó mucho por contener la risa, reprimiéndola hasta el punto de que toda su cara se distorsionó. Sin embargo, al final no pudo evitar reírse. Yazzi mostró una cara llena de sentimientos de simpatía. Me dio palmaditas en el hombro, tratando de consolarme. Quizás perder la memoria sea algo bueno después de todo, camarada. Ja ja ja. Un virgen de 25 años. Ja 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 ja. Pero después de consolarme, su explosión de risa sonó como 100 gons sonando fuerte al mismo tiempo. Afortunadamente, esta vez estaba preparado, me tapé los oídos antes de que empezara a reírse.
Sin embargo, debido a que los demás estaban riendo, no reaccionaron lo suficientemente rápido y no pudieron taparse los oídos a tiempo. Cada persona quedó tan sacudida que tenía un dolor de cabeza insoportable y parecía que sus cabezas iban a explotar. «Humph. ¿Se lo merecen?» Después de que Yazzi finalmente dejó de reírse, le respondí de inmediato. «¿Qué, a 25 años?» Según la suposición de Sibel, es posible que solo tenga 23 años. Yune incluso dijo que podría tener 20 años. Así es. ¿Definitivamente tengo 20 años? En ese momento, el unicornio de repente comenzó a lamer mi mano. Retiré instantáneamente mi mano y le di una palmada en la cabeza. Aunque Sibel y Yune todavía se estaban recuperando de sus dolores de cabeza, ambos se sorprendieron por mi acción repentina. Pero este estúpido caballo no resultó herido ni afectado en absoluto. Además, siguió empujando mi cintura. ¿Increíble? ¿Estúpido caballo que solo ama a los vírgenes? Aléjate de mí. ¿Definitivamente no soy virgen? Ya que Grisia ya ha traído de vuelta al unicornio. Pft. Ja 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 ja. Sibel intentó comenzar a hablar en serio, pero fracasó a la mitad y estalló en risas. Se reía tanto que le salían lágrimas de los ojos y ya no podía hablar. Esto provocó que Igor volviera a reírse, y yo rápidamente me tapé los oídos. Al final, Yazzi en realidad no se rió, en cambio, le dio una sonrisa muy lasciva. Puso su brazo alrededor de mi hombro y dijo: No digas que no me he estado ocupando de ti. La próxima vez, te llevaré a experimentar la verdadera experiencia para que puedas dejar de ser virgen, jejejejeje. «No soy virgen», protesté vehementemente. Después de escuchar mi negación, Yazzi solo sonrió, soltando un jejeje y no dijo nada más. «Desgraciado». Woodrow continuó con nuestra conversación. Ahora que tenemos el unicornio, vamos a buscar la recompensa. No debemos perder tiempo, de lo contrario, si otros equipos intentan robárnoslo por la fuerza, estaremos en problemas. ¿Qué recompensa? ¿Rechazo esta propuesta?, respondí bruscamente. No te enfades, Grisia. Woodrow sonrió forzadamente. No nos reímos de ti a propósito, solo estábamos bromeando. No estoy enfadado. Sonreí un poco, explicando. Realmente no estoy de acuerdo en ir a buscar la recompensa. La risa de Sibel se detuvo de repente, Woodrow se quedó en silencio, Igor se rascó la cabeza y Yune estaba completamente confundida. No estás pensando en guardártelo para ti y montarlo, ¿verdad? Igor preguntó con cautela. Mientras Igor me preguntaba, se posicionó como si estuviera a punto de correr hacia mí para agarrar firmemente al unicornio, por si acaso intentaba monopolizarlo. Sin embargo, el unicornio se quedó cerca de mí. Cada vez que alguien más que no fuera yo intentaba acercarse, el cuerno en su cabeza, que ya estaba lleno de luz sagrada, emitía una luz aún más intensa. Así que aunque Igor ya se había posicionado, no se atrevió a acercarse más. Soy un clérigo y no un caballero, ¿por qué de repente tendría un caballo sin razón alguna? Rodé los ojos a Igor y luego me expliqué a todos. Escuchen bien. ¿Qué creen que significa que la Guilda de Aventureros esté dispuesta a ofrecer 500 ducados de oro como recompensa por este unicornio? El valor del unicornio es mucho mayor que 500 ducados de oro. Después de que Woodrow respondió, dudó por un momento y luego continuó diciendo. Entendemos eso, pero ningún equipo normal intentaría sacar sigilosamente el unicornio fuera de la ciudad porque hay personas de la Guilda de Aventureros vigilando cada puerta. Además, ya sea que tengamos éxito o no, luego se nos prohibirá interactuar con la Guilda en el futuro, e incluso podríamos ser buscados para ser arrestados. Entonces, mientras no dejemos que la Guilda descubra que somos nosotros, estará bien, ¿verdad? Pregunté de manera natural. ¿Cómo es posible que no nos descubran? Yune gritó enojada. Grisia, estás jugando de nuevo. ¿Jugando? Me sorprendí por un momento. ¿Por qué esto suena tan familiar? No puede haber alguien más que siempre me dice que deje de jugar, ¿verdad? Espera, podría ser posible. Yazzi gritó, interrumpiendo la conversación y diciendo. Podemos disfrazarnos para hacerlo. Disfrazarnos. Woodrow murmuró. ¿Enmascararnos? Me quedé atónito por un momento. ¿Se refiere a usar otros elementos para ocultar nuestras apariencias? Aunque lo que yo quería decir era algo así también, realmente no sabía que eso se llamaba enmascararnos. No podemos. Yune estuvo en desacuerdo,
me miró fijamente y gritó sinceramente: No podemos hacer malas acciones. Grisia, eres un clérigo del dios de la luz. La indecisión luchaba en los ojos de Sibel, pero cuando echó un vistazo a Yune y vio que su rostro estaba lleno de ira, solo pudo decir vacilante: Sí, eso no parece del todo correcto. Woodrow también echó un vistazo a Yune, luego negó con la cabeza y dijo: No podemos. Simplemente no podemos. No me importaba que todos estuvieran en mi contra. Me dirigí a Yazchi, preguntando sin rodeos: Yazchi, ¿cuánto vale el unicornio? Yazchi dudó por un momento. Se demoró, diciendo: Se dice que el gremio de aventureros quiere darle el unicornio a la Catedral del Águila Oscura del Dios de las Sombras. No tienen planeado venderlo. Sin embargo, si se llegara a vender, según información de algunas subastas del mercado negro, es al menos. Todos aguzaron el oído para escuchar el resto. A propósito, aumenté el volumen de la última palabra, preguntando: ¿al menos? Al menos 5.000 ducados de oro como oferta inicial. Me di la vuelta rápidamente, agarrándome del cuello de Yazchi y gritando de alarma: ¿5.000 ducados de oro? Yazchi se sorprendió y preguntó a su vez: Pensé que lo sabías. ¿cómo iba a saberlo? Solo supuse que este estúpido caballo definitivamente valdría un buen precio, pero ¿quién sabía que sería tan valioso? ¿5.000 ducados de oro? ¿Es más de 10 veces la recompensa ofrecida por el gremio de aventureros? Y eso es solo el mínimo. ¿5.000 ducados de oro? Intenté imaginar cómo se verían 5.000 ducados de oro, solo para darme cuenta de que no tenía concepto de esa cantidad de ducados de oro. Ni siquiera puedo imaginar cómo se verían 100 ducados de oro. ¿Podría ser que en el pasado fui extremadamente pobre? Cese 5.000 ducados de oro. Eso es mucho dinero. Sibel chilló. Incluso el bastón de Radiance del dios de la guerra, en el que siempre he soñado, solo cuesta 300 ducados de oro. Murmuró Yune para sí misma. Después de eso, todos miraron indecisos hacia el líder real del equipo, Woodrow. Se podía ver en su rostro que él mismo estaba muy indeciso. Al ver que todos lo miraban, rápidamente dijo: No me miren a mí, yo no fui quien sugirió esto. Si necesitan mirar, miren a Grisia. Unidos, todos volvieron la cabeza y me miraron. Primero, les mostré una cálida sonrisa para calmar su ansiedad e inquietud, y luego abrí lentamente la boca para decir: al unicornio, realmente no importa a quién se venda, ¿verdad? Además, miren todos, le gustó tanto que definitivamente preferiría quedarse a mi lado en lugar de ir a la guilda de aventureros, ¿verdad? Si nos lo llevamos con nosotros, sin duda sería más feliz pudiendo quedarse conmigo por más tiempo. En cuanto al unicornio, ¿no estamos haciendo algo bueno también para él? Acaricié la cabeza del unicornio, agachándome mientras sonreía y diciéndole: ¿no es cierto? Lindo unicornio. El estúpido caballo comenzó a lamer persistentemente mi cara sin contenerse, dejando toda mi cara cubierta de saliva. Me pregunto si la saliva de un unicornio vale algo de dinero. Basándome en su valor de 5.000 ducados de oro, ¿es posible que incluso su saliva se pueda vender por un ducado de oro? Eso es cierto. El unicornio realmente parece gustarte. Dijo Woodrow asintiendo con la cabeza. Yune lo miró vehementemente y dijo infelizmente: Woodrow, no escuches las tonterías de Grisia. Yazchi ya había comenzado a calcular. 500 se convierten en 5.000. Eso significa que cada persona recibirá 500 ducados de oro. ¿Sabes siquiera cómo calcular? Dije impacientemente. Cuando restas el 20% de 5.000 ducados de oro para mi parte, y luego restas el 20% del resto para los gastos del equipo antes de dividir equitativamente el resto entre los 5, eso debería ser 640 ducados de oro cada uno. Si realmente quieres darme 100 ducados de oro extra, no me importa. Ya te has llevado 1.000 ducados de oro para ti. ¿Y aún quieres engañarme con mi dinero? Yazchi dijo con el corazón roto. Eres aún más adecuado para ser un pícaro que yo. 640 ducados de oro. La cara de Sibel ya brillaba en total acuerdo. Por otro lado, Yune mostraba una expresión de mareo. Seguía murmurando. El bastón de resplandor del dios de la guerra, no puedo hacer cosas malas, el bastón del dios de la guerra. Viendo que todos estaban vacilando bastante, lo empujé un poco más, diciendo: ya que el unicornio estará feliz, y yo estaré feliz, y ustedes estarán felices, esto hace que todos estén felices.
¿Por qué no deberíamos hacerlo? En cuanto a la guilda de aventureros y al águila silenciosa que deberían haber recibido al unicornio, supongo que no estarán felices, ¿verdad? Sin embargo, eso no me concierne, ya que no los conozco. Todos me miraron. Aunque sus expresiones mostraban cuanto sus corazones estaban vacilando, también sabían que esto estaba mal, lo que los hacía luchar internamente. Yune en particular seguía murmurando para sí misma sobre el bastón de resplandor del dios de la guerra y cosas malas. Al final, su murmullo solo contenía el bastón de resplandor del dios de la guerra. ¿Quién sabe dónde fueron arrojadas las dos palabras cosas malas? Al final, mientras temblaba, dijo: Grisia, tú, definitivamente no eres un clérigo de la Iglesia del Dios de la Luz, definitivamente eres un demonio. ¿Por qué dices eso? Desaté mi sonrisa más radiante y usé mi tono más inocente para decir: ¿ves? ¿Incluso el unicornio me ama? Para él, realmente soy el clérigo más compasivo y amoroso del Dios de la Luz. Definitivamente estamos viendo a un demonio. Al lado, Woodrow estaba murmurando para sí mismo: El nivel de este demonio es tan alto que incluso el unicornio no puede evitar mover la cola y postrarse ante él. Ignoré automáticamente las palabras de Woodrow y me enfrenté a todos, exigiendo: si a todos no les interesa tanto 500 ducados de oro como 5000 ducados de oro, entonces deberíamos comenzar a discutir estrategias. Después de todo, el unicornio no puede permanecer oculto aquí para siempre sin ser descubierto por otros. Todos se quedaron en silencio. Sin embargo, no se opusieron a lo que dije. Parece que ya se resignaron al atractivo de los 5000 ducados de oro. Levanté el dedo índice y continué. Primero, el problema que todos ustedes deben pensar es cómo sacar de contrabando al unicornio. Espera. Espera. ¿Qué quieres decir con el problema que todos ustedes deben pensar? Sibel cuestionó de inmediato, insatisfecha. Si estamos pensando, entonces ¿de qué eres responsable tú? Extendí mis brazos delante de mí, diciendo con impotencia: después de todo, soy amnésico. Desde el momento en que me desperté hasta ahora, no he usado ninguna de las habilidades de un clérigo. Quiero probar mis habilidades primero, por si acaso no puedo ser de ayuda en el momento más crucial, e incluso podría retrasar a todos. Al escuchar esto, Sibel emitió un sonido de descontento. Todos los demás también asintieron en acuerdo. Grisia, intenta ver si puedes lanzar el hechizo Alas de Dios. Es para aumentar la velocidad, debería ser bastante útil cuando estemos sacando al unicornio de la ciudad. Me instruyó Yune. El escudo de luz y el hechizo Alas de Dios tienen efectos y usos diferentes. El primero es para defenderse de ataques físicos y el segundo aumenta la velocidad. Los sacerdotes de guerra, que se especializan en potenciar habilidades de combate, carecen un poco en este departamento. Sin embargo, el hechizo Alas de Dios es magia sagrada bastante difícil. Además del uso del elemento sagrado, también requiere que uses el elemento del viento. Por lo tanto, no todos los clérigos pueden usar el hechizo. Así que está bien si no puedes lanzarlo. Encogí los hombros y luego dije: haré todo lo posible para intentarlo. Primero, intenta reunir el elemento sagrado. Instruyó Yune. Esto no fue un problema para mí, ya que el elemento sagrado siempre se reunía a mi alrededor en grandes cantidades. Solo necesitaba mover mi mano y el elemento sagrado se atraería continuamente hacia ella. En este momento, nadie estaba discutiendo cómo escapar de la ciudad. Al contrario, todos estaban mirando mi mano, atónitos. Miré a izquierda y derecha, y decidí elegir liberar esto sobre Igor, quien se atrevió a desafiarme, mientras gritaba: ¡escudo de luz! Yune suspiró, diciendo: No es así, Grisia, primero debes recitar las invocaciones. después de que el aura de luz rodeara a Igor, comencé a pensar: si lo estamos usando con fines defensivos, entonces el elemento sagrado debería estar más unido, ¿no? Por lo tanto, coloqué capa tras capa del aura de luz antes de comprimirla en una lámina grande y delgada. Después de eso, utilicé esta lámina grande y delgada para envolver a Igor. Era exactamente como si llevara una capa de armadura tan delgada como el papel. Yune de repente jadeó. Dios mío. ¿Qué? ¿Qué pasó? Igor gritó angustiado. Gritó extremadamente nervioso. ¿Yune? No puede ser que lo haya hecho mal, ¿verdad? Grisia. ¿Qué has hecho esta vez? Yo también estaba sorprendido.
No podía haberlo hecho realmente mal, ¿verdad? Pero, al mirar a Igor, no parece que haya nada mal con él, ¿verdad? Yune no respondió a Igor y en cambio de repente exclamó. Yazchi. Sí. El pícaro dio un grito, sorprendido tanto como los demás. Entonces, como un líder, Yune ordenó. Ataca a Igor. Yazchi estaba atónito. De hecho, todos estaban atónitos. Apúrate. Toda la cara de Yazchi mostraba lo desconcertado y confundido que estaba, pero bajo la continua insistencia de Yune, decidió escucharla. Justo cuando estaba a punto de lanzar un puñetazo contra Igor, quien ya se había resignado a ser golpeado, Yune gritó de nuevo. No uses tus puños. Usa armas para atacar. Yune. Igor se quejó, a punto de llorar. Yazchi finalmente comenzó a dudar. Bajó los puños, mostrando una cara que decía. No me atrevo. En ese momento, Woodrow de repente levantó la vista al cielo y rugió. Y luego, comenzó a cambiar. Su cuerpo comenzó a crecer pelo, sus manos se convirtieron en enormes patas carnosas y las 5 garras negras en su mano hicieron que mi cuero cabelludo comenzara a sentirse entumecido. Si me golpeara esa mano, definitivamente escupiría muchas cosas. Al final, Woodrow se transformó por completo en un oso. Era un gran oso negro que se erguía, con una mancha de pelo blanco en forma de V en su pecho. Me quedé atónito. ¿Qué está pasando? ¿Woodrow es humano o un oso? ¿Woodrow? Igor exclamó en shock mientras su rostro cambiaba completamente de color. Sin embargo, Woodrow, quien se había transformado en un oso, ya lo había golpeado con una pata, dejándolo sin poder resistir. De inmediato, Igor cayó al suelo de costado. A pesar de esto, Woodrow no dejó de atacarlo y usó su pie para pisar fuertemente su cabeza. Mi boca estaba abierta en forma de una O. ¿Qué está sucediendo en este momento? ¿Qué están haciendo todos ustedes? Aunque Sibel estaba un poco preocupada, estaba aún más curiosa. Miró a Woodrow, quien lentamente volvía a su forma humana, y al guerrero que se estaba levantando lentamente. Finalmente, preguntó con bastante preocupación. Igor, ¿estás bien? Igor extendió la mano para frotarse un poco la cabeza con una expresión llena de confusión. Después de escuchar la pregunta de Sibel, se rascó la cabeza y dijo. Estoy bien. Es extraño, no duele en absoluto. De verdad. Pero Woodrow es extremadamente poderoso. Después de que Sibel exclamara sorprendida, inmediatamente y emocionada volteó la cabeza hacia mí y dijo. Grisia, yo también lo quiero. Al ver que Igor aún podía frotarse la cabeza y reír estúpidamente, finalmente me tranquilicé. Después de escuchar las palabras de Sibel, reuní fácilmente una vez más el elemento sagrado, comprimiéndolo en una capa delgada, y luego envolví a Sibel con él también. Apúrate, apúrate. Después de que Sibel quedara cubierta, inmediatamente exclamó emocionada. Yazchi, apúrate y golpéame, tú. Usa tus puños para golpearme primero. Con Igor ya habiendo demostrado, Yazchi no dudó esta vez. Ni siquiera le importó o dudó sobre el hecho de que ella era una chica, inmediatamente le dio un puñetazo. Aunque Sibel sabía que probablemente no le dolería, no pudo evitar cerrar los ojos. 1 segundo, 2 segundos. Ella abrió los ojos y vio a Yazchi usando toda su fuerza para golpearla constantemente. Exclamó emocionada. No duele. De verdad no duele. Por supuesto que no duele. Yune explicó con un tono que daba a entender que esto era obvio. Con una cantidad tan grande del elemento sagrado, temo que solo el aura de batalla pueda romperlo. Esto es increíble. Si Grisia puede lanzar escudo de luz sobre todos, entonces ni siquiera necesitamos pensar en un plan. Podemos salir directamente de la ciudad. No debería haber muchos guerreros de alto nivel que sepan cómo usar el aura de batalla en la ciudad. Woodrow negó con la cabeza, diciendo. No es tan simple, Yuna. Estoy seguro de que también puedes sentir lo extremadamente poderoso y exigente que es usar el escudo de luz, ¿verdad? Si queremos que Grisia reúna tanta cantidad del elemento sagrado, temo que eso es imposible. Yazchi, Yune, Woodrow y por último, yo. ¿Todos están listos? Todos tienen el escudo de luz ahora. Lo siguiente debería ser el hechizo Alas de Dios. Según recuerdo que Yune dijo, creo que requiere del elemento sagrado en combinación con el elemento viento. Sí. Me pregunto cuánto del elemento viento se necesita para que sea suficiente.
Amasé el elemento sagrado y el elemento viento juntos. Sin embargo, esta acción hizo que Yune comenzara a gritar. Inmediatamente advirtió: Ten cuidado, Grisia. Mezclar diferentes elementos es un movimiento muy peligroso. Si lo mezclas mal, podría explotar. Al escuchar esto, todos se amontonaron en la puerta. Por un lado, querían salir de la habitación y marcharse lo antes posible, pero por otro lado, tenían mucha curiosidad y querían ver. ¿Terminé de amasar? Miré a todos. El que está más cerca de la puerta es Yazchi. Prácticamente tiene la mitad de su cuerpo fuera de la habitación ya. Muy bien. El siguiente experimento de prueba será él. Lancé esa bola de luz combinada con el elemento viento sobre Yazchi y hice algunos ajustes, concentrando la mayor parte del aura en sus manos y piernas. Mientras tanto, las manos y piernas de Yazchi temblaban como si estuviera teniendo un espasmo. Después de terminar los ajustes, abrí la boca y dije: Yazchi, intenta correr. Yazchi asintió con la cabeza y luego lo escuché decir: Por favor, protégeme, Dios de la guerra. mientras adoptaba la postura para comenzar a correr. Luego dio un paso. ¡Ban! En el momento en que comenzó a correr, desapareció. No fue hasta que escuchamos un ruido que no se quedó atrás en cuanto a la fuerza de sus gritos, que encontramos un gran agujero en forma humana en la pared de la habitación. Las bocas de Igor y Sibel se abrieron en forma de una O. Miré el agujero en forma humana, sin expresión. Escudo de luz es la magia sagrada del dios de la luz, pero tú rezas al dios de la guerra que siempre ha estado en malos términos con el dios de la luz. ¿Estás pidiendo la muerte? Yazchi, ¿estás bien? Exclamó Sibel. Estoy bien. Yazchi asomó la cabeza por el agujero de la pared rota. Sonrió alegremente mientras respondía. No me duele en absoluto. Al ver esto, todos suspiraron aliviados. En ese momento, Yune se dio la vuelta y me aconsejó. Parece que usaste demasiado elemento de viento. Asentí. Parece que debido a la gran cantidad de elemento de viento, la velocidad fue demasiado alta. Por lo tanto, creo que funcionaría de manera más efectiva si reduzco la cantidad de elemento de viento. Sin embargo, no sé por qué, pero tengo la sensación de que poner esta cantidad de elemento de viento no está mal en absoluto. Simplemente, Yazchi no puede manejar una velocidad tan rápida, eso es todo. Si alguien es capaz de manejar este tipo de velocidad, entonces estoy seguro de que pueden llegar a ser tan rápidos como el viento. Alguien tan rápido como el viento, para el enemigo de esa persona, este tipo de oponente definitivamente sería peor que enfrentarse a una tormenta. Después de ajustar el elemento del viento varias veces, intenté descubrir la cantidad adecuada de elemento del viento para cada persona. Yazchi y Sibel son originalmente de profesiones tipo agilidad, así que puedo poner un poco más de elemento del viento en los suyos. Para Igor, Yune y Gudrun, tendré que poner un poco menos. En cuanto a mí, estoy alrededor de lo mismo que el último grupo. Parece que los clérigos del dios de la luz no son del tipo agilidad después de todo. Yazchi, Sibel e Igor corrieron rápidamente por la habitación, jugando a su gusto. Yune dijo: Acabas de lanzar el escudo de luz y el hechizo alas de Dios sobre todos nosotros. Tu habilidad para reunir elementos es demasiado fuerte, ¿no? Estabas tratando de ajustar la cantidad de elemento del viento y por eso incluso lanzaste repetidamente el hechizo alas de Dios muchas veces, ¿verdad? Me reí un poco, afirmando con orgullo: ¿no habría ningún problema incluso si hubiera 12 personas? Al escuchar este número, Yune se sorprendió por un momento y luego murmuró: Realmente ya no me atrevo a decir que es imposible. ¿Quién eres exactamente, Grisia? ¿un clérigo del dios de la luz? Respondí, deteniéndome por un momento y luego preguntándole a ella a cambio. No fue eso lo que dijiste. Yune murmuró para sí misma en voz baja: ¿De verdad? Ya no me atrevo a decir que estoy realmente segura de eso. no nos preocupemos por quién soy, por ahora. Le dije a Yune y Gudrun. Primero, deberíamos apurarnos y pensar en un plan para escapar de esta ciudad, ¿verdad? Suspiro. Gudrun suspiró mientras miraba a los tres jugando a su gusto, y dijo sinceramente: No hay necesidad de pensar en ningún plan. Con esta velocidad y la capacidad de anular los ataques físicos, siempre y cuando no nos encontremos con clases que sean maestros o superiores, ¿quién podría obstaculizarnos? ¿y si realmente nos encontramos con profesiones de clase maestro? No podía dejar de sentir esta inseguridad y seguí preguntando. Después de todo,
Estos son 5.000 ducados de oro. ¿No es posible que la guilda de aventureros encuentre profesiones de clase maestro para proteger las puertas de la ciudad? Woodrow y June me miraron extrañados. Woodrow negó con la cabeza y dijo: ¿Cómo podría ser posible que profesiones de clase maestro protejan las puertas de la ciudad cuando cada uno de ellos podría convertirse en el comandante de esta ciudad? ¿Alguna vez has visto a un comandante proteger las puertas de la ciudad? Me quedé sin palabras. ¿Las profesiones de clase maestro son tan increíbles? En este momento, no sé cuándo, pero Yazzi ya había dejado de jugar y se acercó para interrumpir la conversación. Lo sé. Lo sé. Esta ciudad solo tiene un pícaro de clase maestro, no hay ninguno en ninguna de las otras profesiones. Un pícaro, ¿eh? Woodrow y June se miraron el uno al otro. El primero sonrió y dijo: Eso es realmente maravilloso. Incluso si son de clase maestro, un pícaro no es una profesión que pueda bloquear directamente a los demás. Por lo tanto, salgamos directamente de la ciudad. ¿De acuerdo? Asentí con la cabeza. Cuando me di la vuelta y vi al unicornio, de repente tuve esta sensación de inseguridad dentro de mi corazón, lo que me hizo preguntar apresuradamente: Entonces, ¿quién se encarga de seguir al unicornio? Woodrow y June dijeron al mismo tiempo: Por supuesto que tienes que ser tú. ¿Qué? ¿Soy un clérigo? Naturalmente, me opuse con voz fuerte. ¿Un clérigo debería estar en la parte de atrás, disfrutando de la brisa? Realmente has perdido la memoria. Woodrow comenzó a murmurar para sí mismo de nuevo. Sí, por lo general es así. Yazzi me dio palmaditas en el hombro y luego dijo con cara de impotencia: Pero, Grisia, tienes que saber que la única persona en el equipo que aún conserva su castidad eres tú. Mira, el unicornio no permite que personas impuras como nosotros se acerquen. Por eso, solo tú, puro e inocente, puedes sacarlo de la ciudad. Sin expresión en mi rostro, dije: Créeme cuando digo que en el siguiente segundo te enviaré a ver al dios de la luz y permitiré que te esterilice para convertirte en una persona pura y virtuosa. Yazzi de repente estalló en risas, pero eso no fue tan malo como el hecho de que su risa sacudió mis oídos hasta que estuvieron a punto de estallar. Sentí que mi cabeza estaba a punto de estallar, pero lo peor fue que también lo escuché reír a carcajadas y decir: Grisia, recuerda que eres una clériga. Los clérigos no tienen poder de ataque. Por lo tanto, tu amenaza no da miedo en absoluto. Tal vez debería intentar y ver si realmente sé hacer magia. Mientras todos nos deslizábamos, ocultándonos continuamente con mucha dificultad, finalmente llegamos a un callejón cerca de las puertas de la ciudad con el unicornio sin que nadie se diera cuenta. Así comenzaron los preparativos de último minuto antes de nuestra escapada. Para escapar, las velocidades de June y Igor no eran lo suficientemente rápidas, así que, después de que June ayudara a todos lanzando magia sagrada sobre ellos, los dos se unieron a los grupos que se estaban formando para salir por las puertas de la ciudad. Esto dejó solo a Sibel, Yazzi y Woodrow para acompañarme. Normalmente, la velocidad de Woodrow tampoco sería lo suficientemente rápida. Sin embargo, después de que se transforma en un pantera, su velocidad es incluso más rápida que la de Yazzi, quien normalmente posee la velocidad más rápida del grupo. ¿En cuántos animales puedes transformarte, exactamente? Pregunté por curiosidad, bajando la cabeza para mirar al pantera. Sin embargo, él solo me miró y no respondió. Woodrow no puede hablar después de transformarse en un pantera. Dijo Sibel mientras sonreía. Solo puede transformarse en un oso y una pantera. Cuando se transforma en un oso, gana una gran cantidad de fuerza, y cuando se transforma en una pantera, su velocidad aumenta significativamente. Bueno, entonces Woodrow se encargará de crear una distracción para todos. Yazzi y Sibel se encargarán de abrir un camino, y yo me lanzaré directamente hacia afuera. Si nos separamos, entonces usa toda tu fuerza para correr hacia donde Woodrow nos dijo que nos encontráramos. 2 personas y un pantera asintieron hacia mi dirección. Después de eso, todos nos pusimos las máscaras que habíamos preparado anteriormente. Yazzi fue quien las preparó, dijo que si íbamos a hacer cosas malas, teníamos que usarlas, entonces, ¿parece que ocultar los rostros es una forma de tradición? Parecía entender sin una verdadera comprensión mientras me ponía la máscara. También aproveché la oportunidad para envolver los rostros de todos con una fina capa del elemento sagrado. De esta manera, las apariencias de todos ya no serían visibles. Naturalmente, Woodrow, que se había transformado en una pantera, no lo necesitaba. Tiré del unicornio hacia mí. Me miró. Yo lo miré.
En este momento, de repente tuve esta sensación de inquietud: ¿sé montar a caballo? Mirando la espalda impecablemente blanca del unicornio, no sentí en mi corazón ninguna apreciación por esto. Solo tenía una sensación de ansiedad, de que si me caía de la espalda del caballo. Mostré una expresión dolorida y pregunté: ¿qué pasa si me caigo?, ¿Caerme? dijo Sibel, confundida. No importa realmente si te caes, ¿verdad? Eres un clérigo del Dios de la Luz. Puedes curarte a ti mismo y todo estará bien. ¿Eso es todo? Pero, ¿por qué tengo esta sensación de que si me caigo del caballo, habrá consecuencias muy, muy graves? Probablemente porque me vieron dudando antes de subir al caballo, y Azzi frunció el ceño y dijo: Grisia, parece que nunca has montado a caballo. soy un clérigo, no un caballero. ¿Es normal incluso si no sé montar a caballo? Al escuchar esto, Yazzi se rascó la cabeza, incapaz de refutar mis palabras. Tienes razón. Pero, si no puedes montar a caballo, ¿cómo vas a montar al unicornio? Bueno, siempre y cuando me agarre fuertemente y no me caiga del unicornio, entonces debería estar bien, dije, tratando de convencerme a mí mismo. Sibel no pudo soportarlo y dijo: Siempre y cuando te agarres fuertemente. ¿Estás seguro de que el unicornio sabe a dónde debe ir? ¿unicornio? Me di la vuelta hacia el unicornio y ordené: después de esto, sin importar lo que suceda, sal de las puertas de la ciudad, ¿entiendes? El unicornio asintió. ¿En realidad entiende el lenguaje humano? Esto es increíble, podría ser que este unicornio también sea un druida. Yazzi murmuró, haciendo que el verdadero druida Gudrou lo golpeara ligeramente. Tomé una respiración profunda y luego salté con todas mis fuerzas, aterrizando en la espalda del caballo con absoluta precisión. En ese momento, Yazzi silbó de repente: Tu postura no está mal. Es posible que sepas montar a caballo. ¿de verdad? De repente, sentí una oleada de confianza. Con mi pie, pateé el abdomen del caballo, y el unicornio también relinchó con elegancia en respuesta. Y luego, en un instante, comenzó a correr. Ajaja. Sibel se rió a carcajadas y se dio la vuelta preguntando: Yazchi, ¿cómo es posible que un jinete caiga de la espalda del caballo y aterrice con las 4 extremidades apuntando hacia el cielo? me levanté del suelo e indignadamente dije: simplemente no me estaba agarrando correctamente por un momento. Después de levantarme, golpeé fuertemente la cabeza del unicornio, condenándolo. ¿Por qué te estás apresurando tanto? ¿Estás tratando de hacer que me caiga y muera? El unicornio relinchó suavemente con una cara llena de pena. Está bien, está bien. Al ver que su rostro estaba lleno de tanto pesar, mi corazón se ablandó. A cambio, solo le advertí: a partir de ahora, ten un poco más de cuidado. El unicornio entonces me lamió felizmente de nuevo. Solo el dios de la luz sabe por qué a este caballo le encanta lamerme tanto. Después, una vez que monté el caballo, la pantera transformada Gudrou salió corriendo primero. A medida que avanzaba, su apariencia realmente causó una gran conmoción en las personas que estaban haciendo fila para salir de las puertas de la ciudad. Hubo constantes suspiros de todos los que lo vieron, e incluso algunos comenzaron a gritar. ¿De dónde salió esta pantera? Los guardias de las puertas de la ciudad gritaron en vano. Luego, 10 personas se agruparon en forma de abanico y levantaron cuidadosamente sus lanzas, apuntando todas las puntas hacia Gudrou. Vete ahora. Cuando volví la cabeza, Sibel y Yazzi ya habían terminado de susurrar esas palabras en voz baja. Los dos salieron corriendo de inmediato. Después de eso, pateé el abdomen del caballo, haciendo que el unicornio lo siguiera y saliera corriendo. Esta vez, no se atrevió a usar toda su fuerza para salir corriendo, e incluso corrió a un ritmo completamente seguro y estable. Una ligera brisa sopló y se sentía tan cómodo que pensé que tal vez me gustaría montar a caballo a partir de ahora. Suspiré. Esto es mucho más cómodo que montar en la espalda de una persona. Después de decir eso, me sentí un poco extraño. ¿Cómo sabría que montar a caballo es mucho más cómodo que montar a una persona? No puede ser que haya montado a una persona antes, eso no sería posible. De todos modos, este no era el momento de examinar si montar a una persona o a un caballo era mejor. Sibel y Yazzi ya habían derribado a un grupo de personas enfrente, ayudándome a abrir un camino. Rápidamente me aferré al unicornio y luego le dije al oído: ¿un poco más rápido? El unicornio inmediatamente aumentó la velocidad mientras el sonido del viento en mis oídos se volvía cada vez más fuerte.
Ya no estaba muy lejos de las puertas de la ciudad, pero en este momento, lo que estaba atrayendo la atención de todos ya no era Gudrun, Yazzi y Sibel, sino el unicornio y yo. Es el unicornio. Gritó una persona. Al principio, todos quedaron atónitos, solo capaces de mantener sus bocas abiertas. Sin embargo, inmediatamente después se prepararon y salieron en persecución. Incluso los transeúntes que habían estado gritando y diciéndole a todos que evitaran al pantera abrieron sus ojos y luego comenzaron a levantar varias armas para acercarse a nosotros. Incluso había un par de ellos sosteniendo escobas. Los guardias instantáneamente abandonaron a la pantera y se dieron la vuelta para bloquear el camino del unicornio y el mío. Sin embargo, Sibel, Yazzi y Gudrun comenzaron a atacarlos por detrás. A pesar de enfrentarse a lanzas, cuchillos, espadas y más armas, no tenían miedo de usar sus cuerpos para apartar las lanzas. Esta acción naturalmente hizo que aquellos que habían subido impulsivamente comenzaran a dudar si debían continuar. Especialmente cuando los tres fueron pinchados por las lanzas y solo las lanzas se doblaron y se rompieron mientras ellos seguían de pie perfectamente bien, completamente ilesos, los pasos de todos se detuvieron en unificación. Sus ojos se abrieron aún más que cuando acababan de ver al unicornio. Esta es la oportunidad perfecta para romper y escapar, grité emocionado. ¿Más rápido? ¿Unicornio? ¿Ve más rápido? El unicornio aceleró inmediatamente su velocidad. El emocionante sonido del viento soplaba constantemente en mis oídos. La pequeña puerta estaba justo frente a mí, y el unicornio y yo casi salimos corriendo, listos para tomar el mando. Además, nadie estaba vigilando la puerta, así que nadie podía detenernos. Sin embargo, el emocionante sonido del viento fue interrumpido repentinamente por un fuerte ruido. No muy lejos, frente al unicornio y a mí, una enorme pared se levantó repentinamente desde el suelo. El corazón del unicornio de repente dio un salto fuerte y luego parecía querer detenerse. Sin embargo, debido a que la fuerza puesta en su carrera anterior había sido demasiado, realmente no podía detenerse de inmediato. Sus cascos rasparon continuamente contra el suelo, pero aún así seguimos deslizándonos sin cesar hacia adelante. La única razón por la que no me había caído del cuerpo del unicornio era porque me había pegado a su cuello y había agarrado desesperadamente su melena. Al final, el unicornio chocó contra la pared. Afortunadamente, el impacto del choque no fue demasiado fuerte. Dio un paso tambaleante y luego estabilizó su cuerpo. Mi corazón latía rápidamente. Eso estuvo demasiado cerca. Si el unicornio no hubiera notado de inmediato la pared y se hubiera detenido, la fuerza del impacto de esa velocidad definitivamente me habría hecho perder el conocimiento. Después de perder el conocimiento, la próxima vez que me despierte, es posible que ya esté en la cárcel. Después de suspirar aliviado, analicé la pared que había aparecido de la nada. ¿Esta pared estaba compuesta completamente de elemento hielo? ¿Es un muro de hielo? ¿Qué pasó? Sibel, Yazzi y Gudrun se acercaron corriendo hacia mí y miraron el muro de hielo, atónitos. ¿Rompan este muro? Grité enojado. ¿Con qué lo vamos a romper? Solo somos un arquero y un pícaro. Gritaron Sibel y Yazzi. ¿Quién dependía de ustedes dos? Rodé los ojos ante cada uno de ellos. En ese momento, el cuerno del unicornio explotó con una gran cantidad del elemento sagrado. Un rayo de luz se dirigió hacia la pared de hielo. ¡Carguen! Sin embargo, el unicornio comenzó a bramar fuertemente. Parecía estar extremadamente infeliz. Fue solo al segundo siguiente que me di cuenta por qué estaba infeliz. Era porque una gran cantidad del elemento de hielo se había reunido una vez más, creando otra gigantesca pared de hielo. Lo podía sentir, esta pared de hielo era mucho más gruesa y sólida que la primera. Me temía que el unicornio no pudiera lanzar de inmediato otro ataque para romperla como antes. Si no es posible romperla de un solo golpe, entonces no será posible escapar de los ataques de la persona que está detrás de nosotros, la que creó la pared de hielo. Acaricié el costado del cuello del unicornio y llamé suavemente: ¡Gira! Para este momento, todos los demás ya se habían volteado para mirar atrás. Sibel incluso gritó: ¿Cómo es posible? ¿Son caballeros sagrados de la Iglesia del Dios de la Luz? No solo eso. La voz de Yazzi temblaba frenéticamente. El que está al frente, su símbolo es de los 12 caballeros sagrados. Es el caballero de hielo. Dijo Yune, gritando. Su voz parecía como si estuviera a punto de desmayarse. ¿Caballero de hielo? ¿Por qué esto suena tan familiar? Mi atención y concentración se desviaron hacia la persona frente a mí, desde su cuerpo lleno de hielo y elementos sagrados hasta su apariencia individual.
Su expresión era tan fría como el hielo, sus extremidades eran tan rígidas como el hielo y sus manos realmente sostenían un helado. ¿Cómo se esperaba del caballero de hielo? Ese helado es para que lo coma en el camino. El caballero de hielo levantó su helado y lo dirigió hacia nosotros. Su voz dijo fríamente: Quédate quieto. ¿A quién estás tratando de amenazar sosteniendo un helado? Respondí con voz fría que había bajado a propósito para evitar que me reconociera en el futuro. El caballero de hielo no dijo nada. Ante tal provocación, ni siquiera cambió su expresión. Empecé a preguntarme: ¿se le habrán congelado los músculos faciales a este tipo? Por otro lado, todos los demás presentes respondieron de manera extremadamente violenta. Esto incluía a mis compañeros de equipo que jadeaban y contuvieron la respiración. Los caballeros junto al caballero de hielo prácticamente explotaron de ira. Todos gritaron: Cállate. Insolentes herejes, ¿cómo te atreves a insultar la espada de hielo divina de nuestro líder? ¿Espada divina? No importa cómo lo mires, parece un helado. A lo sumo, se le puede llamar un palito divino. Grisia. Yazzi se puso nervioso y comenzó a hablar incoherentemente. El caballero de hielo es mucho más fuerte que las profesiones de clase maestro. Es imposible vencerlo, es parte de los 12 caballeros sagrados. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué debemos hacer? Dije en voz baja: no te preocupes. No necesitamos ganar, solo necesitamos escapar. Yazzi gritó angustiado. Es imposible, incluso si solo se trata de escapar. Grisia, tú tienes amnesia, por eso no sabes lo formidables que son los 12 caballeros sagrados. Son tan formidables como los dioses. Deja de hablar tantas tonterías. Le lancé una mirada de desprecio y ordené: no me importa si es un dios o un demonio, bloquéalo y permite que el unicornio tenga tiempo para reunir elementos y romper la pared de hielo. Al escuchar esto, la cara de Yazzi se veía aún peor. A pesar de eso, Sibel y él, junto con Gudro, se colocaron entre el unicornio y los caballeros sagrados. Luego, adoptaron una postura lista para atacar. Al ver esto, los caballeros sagrados del otro lado parecían bastante sorprendidos, excepto el caballero de hielo. Sus músculos faciales ni siquiera se movieron un poco. Defiéndanse. Dijo el caballero de hielo monótonamente. Los caballeros sagrados instantáneamente levantaron sus escudos al unísono, formando una pared de escudos. Luego, entre los espacios de los escudos, extendieron sus espadas largas. ¿Más de 10 caballeros sagrados han formado un frente defensivo contra los 4 de nosotros? ¿No tienen la intención de perseguirnos? En este momento, de repente se abrió una brecha en la pared de escudos. El caballero de hielo salió de detrás de la formación y luego caminó lentamente hacia nosotros. Él fue el único que se acercó a nosotros. En ese momento, el cuerno del unicornio liberó una gran cantidad de elemento de relámpago. De repente, los relámpagos cayeron del cielo y golpearon con precisión la pared de hielo detrás de nosotros. Sin embargo, no estaba feliz en absoluto porque el elemento de hielo no había desaparecido. El caballero de hielo que estaba frente a mí estaba liberando un elemento de hielo extremadamente fuerte hacia la pared de hielo. Si no lo derrotamos, no habrá fin para romper estas paredes de hielo, y tampoco habrá sentido en romperlas, ya que él puede crear continuamente paredes de hielo hasta que él o el unicornio ya no puedan reunir más elementos. El unicornio rugió enojado hacia el cielo, e incluso comenzó a raspar incesantemente sus pezuñas contra el suelo. Probablemente quería correr hacia el caballero de hielo para tener una batalla desgarradora. Sé bueno. Le di un golpe severo en la cabeza. El unicornio lloró tristemente y luego bajó la cabeza. Incluso emitió ruidos como si estuviera llorando, lo que hacía parecer que estaba sufriendo una injusticia extrema. En ese momento, el caballero de hielo estaba prácticamente a solo 10 pasos de distancia de nosotros. De repente, una pared de hielo surgió del suelo, bloqueando su camino. Luego, el rayo cayó detrás de nosotros nuevamente, idéntico al que el unicornio había usado antes. ¡Apúrate y corre!, grité. Al principio, los 3 de ellos al frente quedaron atónitos. El primero en reaccionar fue Yazzi. Sin decir nada más, inmediatamente se dio la vuelta y se deslizó pasando junto al unicornio y a mí, era tan rápido como una ráfaga de viento. Sus acciones hicieron que Sibel y Gudro recobraran la compostura y se dieran la vuelta para comenzar a correr en sucesión. Cuando Sibel pasó corriendo junto a mí, pateé el costado del caballo. El unicornio siguió instantáneamente mis órdenes y se dio la vuelta y corrió rápidamente. En medio de la huida, sentí que el muro de hielo detrás de mí ya había sido destruido.
Pero no había de qué preocuparse, ya había preparado algunos rayos para impedir la persecución del caballero de hielo. Al final, finalmente escapamos de la ciudad. Capítulo 41, volumen 4, cuarta táctica para matar a un dragón. Reclutar asistentes poderosos. Antes, cuando el unicornio y el caballero de hielo habían usado su magia simultáneamente, tenía una leve sensación de que también podría realizar esos hechizos mágicos. Ya sea el muro de hielo o el rayo, sentía que también podía lanzarlos. Si es así, por supuesto debería aprovechar la oportunidad, mientras el caballero de hielo todavía caminaba a cámara lenta, para reunir rápidamente los elementos y golpearlo de manera rápida y sigilosa para que no pudiera reaccionar. Atravesé la pequeña puerta y grité a las 3 personas frente a mí: «¡No tomen ese camino y no me sigan!». Al escuchar esto, los 3 se detuvieron en seco y giraron la cabeza para mirarme. No dejé que el unicornio se detuviera, solo rugí de nuevo mientras pasaba junto a ellos. «¡Apúrense y corran!». Ni siquiera te detuviste. Sibel gruñó en voz alta. Pensar que en realidad me sentí momentáneamente conmovido cuando escuché que querías irte solo. Giré la cabeza y grité: «Si me detengo, más vale que corra directo a la prisión. Además, si ninguno de ustedes comienza a correr, más vale que entren a la prisión caminando con sus propios pies». Después de terminar de hablar, los 3 se separaron inmediatamente y corrieron en diferentes direcciones. En el momento en que los 3 se separaron, Knight apareció detrás de mí. No tenía ni un solo rasguño y ni siquiera se podía ver una mota de polvo. Sin embargo, esto no era particularmente extraño, ya que no había apuntado a él desde el principio, más bien, apunté a los caballeros sagrados que habían formado una barrera protectora como una pared de metal detrás de él. Al estar parados allí sin moverse, se convirtieron en blancos fáciles como lo serían las paredes. Knight apenas se detuvo por un momento y luego ignoró a los otros 3 y comenzó a perseguirme. Al ver esto, exclamé: «Unicornio, corre. Corre tan rápido como puedas». El unicornio relinchó en voz alta, sonando muy emocionado. Corrió cada vez más rápido, tan rápido que apenas podía abrir los ojos. Aún así, eso no importaba, podía simplemente cerrar los ojos. Después de todo, aún no había descubierto ninguna diferencia entre mantener los ojos abiertos o cerrados. Me sentí aliviado en lugar de molesto por la alta velocidad del unicornio porque definitivamente una persona no podría superar a un caballo tan rápido, a menos que aparecieran muchos carámbanos delante del caballo. De repente, un carámbano estalló desde el suelo. Sin embargo, los reflejos del unicornio no eran para menospreciar. Hizo un giro repentino a unos 2 metros del carámbano y lo evitó. Sin embargo, apenas unos pasos después, otro carámbano apareció nuevamente frente a nosotros. El unicornio aún se negaba a detenerse y esquivó una vez más el carámbano. Parecía como si el unicornio estuviera preparado para enfrentarse a Knight. Las habilidades evasivas del unicornio eran realmente buenas. Incluso podríamos haber logrado escapar con éxito, si no me hubiera caído del unicornio. «¿Estúpido caballo?». Rugí mientras usaba un hechizo sagrado en mi pobre trasero, que casi se había partido en 2. «¿Pensaste que estaba pegado a tu espalda?». El unicornio se detuvo en seco. Se giró y me miró con una mirada tímida en su rostro, pero no estaba dispuesto a caminar hacia mí. De hecho, me miró fijamente por un momento, y luego se giró para mirar al caballero de hielo, como si estuviera muy preocupado y quisiera intercambiar a la persona que lo montaba. «¿Estúpido caballo?». Acababa de terminar de curar mi trasero y estaba a punto de levantarme y golpear al caballo cuando una sombra cayó sobre mí. Levanté la cabeza y vi el rostro del caballero de hielo con sus músculos faciales muertos directamente sobre mí. Arrancó la máscara de mi rostro. «¿Esto es el fin?». Me puse pálido, pero descubrí que la expresión del caballero de hielo también había cambiado. «¿Oh? ¿Así que sus músculos faciales no están muertos?». Esta fue la primera vez que una expresión realmente cruzó el rostro del caballero de hielo. Me miró con una expresión muy sorprendida. «¿Una oportunidad? Ataca. Sin importar qué ataque sea capaz de usar, debo apresurarme y realizarlo». «¿Cómo puedes estar aquí, ese?». El caballero de hielo parecía dudar al decir esto, pero a mitad de camino con sus palabras, de repente se detuvo y me miró con los ojos muy abiertos. Con una inspiración repentina, extendí ambas manos hacia él y rugí: «¿Cadenas de oscuridad, sellen a mi enemigo?». Una gran cantidad de elemento oscuro pulsó de mis manos y de repente, docenas de cadenas negras se retorcieron en el suelo. Esas cadenas estaban comprimidas con capas y capas de vastas cantidades de elemento oscuro.
Mirando las cadenas, me pregunté si el caballero de hielo las había visto antes, porque había una expresión de asombro en su rostro. No importa, sus reflejos solo pueden describirse como lentos, así que ahora es exactamente el mejor momento para dominarlo. Un número incontable de cadenas envolvieron al caballero de hielo de pies a cabeza, apretándose firmemente alrededor de todo su cuerpo e incluso su boca. No deseaba que él gritara para atraer la atención de los otros caballeros que nos perseguían. Después de eso, finalmente reaccionó. Con su bastón divino, comenzó a romper las cadenas de oscuridad. ¿De verdad crees que será tan fácil? Di una risa fría y llamé. Unicornio, ahora, si te atreves a desobedecerme y no atacarlo, te ataré también. El unicornio se lanzó de inmediato hacia adelante, el único cuerno en su cabeza brillando con una cantidad mucho más concentrada de elemento sagrado que nunca antes, y chocó contra el caballero de hielo. Sin embargo, este ataque solo detuvo al caballero de hielo de romper las cadenas. Ni siquiera parecía haber sido herido mucho. ¿Estúpido caballo? Rugí. ¿No ves que todo su cuerpo está lleno de luz? ¿Y aún así quieres usar el elemento sagrado para atacarlo? ¿Le estás ayudando a rascarse una picazón? ¿Usa otros elementos para atacarlo? El unicornio relinchó hacia los cielos y el cielo se llenó de repente de muchas nubes que crujían con truenos. A medida que los rayos comenzaron a caer en sucesión, el caballero de hielo no tuvo más tiempo para romper las cadenas. Apresuradamente reunió una y otra vez el elemento de hielo para formar un muro de hielo sobre su cabeza para bloquear los numerosos rayos que se dirigían hacia él. Dispersé el muro de hielo que formó y, al no poder reaccionar al instante, fue golpeado por uno de los rayos. Un golpe, 2 golpes, el caballero de hielo no cayó ni se desmayó. Solo me enfrentó, aparentemente mirándome, pero sin rendirse en solidificar el elemento de hielo. Sin embargo, su capacidad para reunir no podía ni siquiera compararse con mi velocidad para dispersar el elemento de hielo. Incapaz de formar un muro de hielo, finalmente solo pudo confiar en aquello que rodeaba su cuerpo, eso que se llama hora de batalla. Finalmente recordé el nombre. El unicornio continuó golpeando con rayos hasta que finalmente se detuvo y me miró. ¿Ya no puedes hacerlo más? Le hice un gesto con los ojos y dije gruñón. Realmente eres inútil. ¿Realmente vales un caballo de 5.000 ducados de oro? Después de decir esto, volví la cabeza y me enfrenté al caballero de hielo. El cielo ya estaba lleno de aún más elemento de rayo que era incluso más fuerte que antes. Sin embargo, el elemento de rayo no había sido reunido por el unicornio. Había sido reunido por mí. No queda tiempo. Los caballeros sagrados de atrás nos alcanzarán en cualquier momento. ¿Debo usar mi velocidad más rápida para derribarlo? El rayo cayó con fuerza. El caballero de hielo levantó la cabeza hacia arriba y miró al cielo, y luego, por alguna razón, dispersó el aura de batalla que lo rodeaba. El rayo lo golpeó de lleno. Solo resistió un segundo antes de caer al suelo. Dio un salto hacia atrás de sorpresa. Por suerte, su corazón seguía latiendo. Debe haberse desmayado simplemente cuando fue alcanzado por el rayo. Me acerqué, primero recogiendo el helado y luego dándole un ligero golpe a su dueño. Al ver que no reaccionaba al golpe, me sequé el sudor frío de la cara. Había pensado que incluso si me unía al unicornio, aún podría no haber sido capaz de derrotar a este tipo. Afortunadamente, logramos vencerlo. Aún así, no podía bajar la guardia. Lo envolví usando numerosas cadenas de oscuridad. Solo cuando parecía un enorme capullo negro, me detuve, satisfecho con mi trabajo. Una vez que me detuve, escuché pasos pesados. Busqué apresuradamente mi máscara y me la puse de nuevo. En ese momento, los caballeros que se acercaban a toda velocidad estaban a solo 100 metros de distancia de mí. Sonreí con desprecio, colocando lentamente el helado contra el cuello de su dueño, aunque al principio no pude encontrar dónde estaba su cuello, realmente lo había envuelto con demasiadas cadenas. Grité a los caballeros sagrados. Si no valoran su vida, adelante y avancen. Al ver esto, todos los caballeros sagrados se detuvieron en seco. Sus ojos se abrieron hasta ser tan grandes como los de un caballo. Lo más importante, sin embargo, fue que ninguno de ellos se atrevió a moverse, tal como yo esperaba. Si se atreven a perseguirnos, ¿no garantizo la vida del caballero de hielo? Después de lanzar estas amenazas, arrastré el enorme capullo sobre el caballo y, bajo la mirada del público, conduje con calma el capullo y el unicornio lejos del área. Cuando llevé el capullo y el unicornio al lugar de reunión designado, las mandíbulas de todos cayeron hasta el suelo. ¿De verdad sabes cómo usar magia? Yazzi fue el primero en tragar saliva y preguntarme con algo de miedo. Yune siguió con un grito.
¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede un clérigo del dios de la luz saber cómo usar magia que requiere elemento oscuro? ¿Cómo voy a saber? Incluso si me preguntas, no puedo darte una respuesta. Lo único que importa es que sé cómo usarlo. Grisia. ¿Qué hiciste? Woodrow realmente era el líder del grupo. Fue la primera persona en abordar el problema principal. ¿Por qué estás gritando tan fuerte? La situación realmente se había desviado un poco, así que no podía permitirme perder la calma. Adopté una actitud tranquila y dije, ¿acaso no acabo de sacar al unicornio de la ciudad para venderlo más tarde y dividir el dinero? Entonces, ¿qué es eso? Woodrow señaló hacia el capullo en el suelo y gritó, Sacar al unicornio y venderlo es una cosa, pero secuestrar al caballero de hielo es otro asunto completamente distinto. Dios mío. ¿Nos estamos ganando un enemigo en toda la iglesia del Dios de la luz? murmuró Yune a un lado. Déjalo ir inmediatamente. Rugió Woodrow. ¿Dejarlo ir? Me burlé. Si lo dejamos ir ahora, ¿qué haremos si trae a los demás para perseguirnos? Mientras esté en nuestras manos, los santos caballeros, que nos siguen de cerca, no se apresurarán a cortarnos en pedazos. Al escuchar esto, Woodrow se sobresaltó. Abrió la boca, como si todavía quisiera discutir, pero al final, la cerró y no dijo nada más. Al ver esto, lo reconforté diciendo, no se preocupen, mientras lleguemos a una distancia donde los santos caballeros no puedan seguirnos, podemos liberarlo de inmediato y llevar al unicornio a donde queramos. Nada nos pasará a ninguno de nosotros. Ante esto, las expresiones de todos se aligeraron. Sin embargo, Woodrow parecía estar luchando consigo mismo por un momento antes de murmurar, Lo siento mucho. Después de repartir el dinero, tal vez tengamos que seguir caminos separados. mi corazón dio un salto. Miré al resto de ellos. Aunque todos tenían expresiones inquietas en sus rostros, ninguno habló, dejé de sonreír y dije indiferentemente, está bien. Mientras reciba mi parte del dinero, estoy bien con eso. Por supuesto, Woodrow asintió con la cabeza como gesto de confirmación. Yo también asentí con la cabeza y les dije a todos, ¿por qué no descansamos? Podemos continuar la discusión sobre dónde deberíamos ir mañana por la mañana. de acuerdo. Woodrow asintió y luego dijo, Ahora vamos a organizar a los guardias para esta noche. no hay necesidad de eso, dejen que yo actúe como el guardia durante toda la noche. Sonreí y dije, después de todo, como todos saben, ya he dormido durante 10 días. Si quieren que duerma ahora, podría ser incluso más difícil que secuestrar al caballero de hielo. Todos se rieron. Woodrow respondió cortésmente, Tendremos que molestarte con esto entonces. asentí con la cabeza. Así que he sido abandonado. Usé una roca como almohada y miré hacia el cielo. El unicornio estaba durmiendo a mi izquierda, mientras que el capullo gigante estaba profundamente dormido a mi derecha. Todos los demás también estaban durmiendo cerca. Sus respiraciones eran lentas y regulares, como si estuvieran durmiendo profundamente. Aunque ya han planeado abandonarme, aún no han aumentado su guardia contra mí. Me levanté lentamente y caminé hacia donde todos los demás estaban durmiendo. ¿Estas personas son realmente ingenuas? Si puedo someter al caballero de hielo, ¿no puedo someterlos a ellos también? En primer lugar, una persona que escapa siempre atrae menos atención que un grupo. Segundo, de esta manera la cantidad que obtendría no sería de 1,000 ducados de oro, sino de 25,000 ducados de oro. Me acerqué a Sibel, me incliné lentamente y la arropé con la capa que estaba usando como manta. ¿De verdad? ¿A esta edad y todavía pateando su manta? Sacudí la cabeza frustrado y decidí volver a mi lugar y seguir acostado. Sin embargo, cuando me di la vuelta, me sorprendió ver a una persona parada no muy lejos de donde estábamos. ¿Eso es Scarlett? Inhalé sorprendido. Pero el unicornio todavía está dormido en su lugar original. Sin embargo, Scarlett también apareció. ¿No fue ella fabricada por el unicornio? ¿O Scarlett solo aparece cuando el unicornio está dormido? ¿O tal vez no hay ninguna conexión entre Scarlett y el unicornio en absoluto? Mientras aún estaba pensando, Scarlett ya había saltado a mi lado y luego, sosteniendo algo con ambas manos como si me estuviera dando un tesoro invaluable, dijo. Mi hermano mayor dejó esto caer. Era un libro. ¿Dejé caer esto?
Abrí el libro y automáticamente bajé la cabeza para usar mis ojos para enfrentarlo. Esto fue otra acción que no podía entender. Los ojos no podían ayudarme a ver nada en el libro. Podía percibir los elementos. El libro tenía el elemento madera, y encima del elemento madera, había una capa muy delgada del elemento piedra. El elemento piedra revelaba palabras, pero ese pequeño elemento piedra me dificultaba diferenciarlo. Aún así, logré descifrar las palabras al final. En la portada del libro decía una guía completa de hechizos de necromancia. Todavía hay algo más. Scarlett soltó una risa tintineante y plateada, e inocentemente dijo: Sin embargo, no está aquí. Ve hacia el noreste y lo encontrarás allí. ¿Qué es? Scarlett inclinó la cabeza hacia un lado y dijo: Intenta tocar tu pecho. Al escuchar esto, me di un golpecito en el pecho. Instantáneamente, una sensación incómoda me envolvió. ¿Acaso estaba vacío aquí originalmente? Con el corazón lleno de dudas, levanté la cabeza y pregunté: Scarlett, tienes mi libro, y también sabes dónde están mis pertenencias. ¿Eso significa que sabes quién soy, Scarlett? Me detuve sorprendido, ya no podía sentir a Scarlett. ¿Acaso ha desaparecido de nuevo? ¿Qué está pasando en el mundo? Abruptamente abrí la boca y pregunté: ¿Estás despierto? Esto no tenía nada que ver con Scarlett. Más bien, Knight, que estaba acostado cerca, abrió los ojos y me miraba fijamente. Creía que si su boca no estuviera amordazada por las cadenas de la oscuridad, seguramente ya me estaría gritando de rabia, ¿no es así? No necesitaba mis recuerdos para saber esto, no había muchas personas en este mundo que quisieran estar atadas como un capullo. Volví a mi lugar original y me senté. Traviesamente, le di un golpecito en la cabeza y dije: No te preocupes, cuando lleguemos a algún lugar lo suficientemente lejos para que tus caballeros sagrados ya no puedan alcanzarnos, te dejaremos ir, así que no te esfuerces tanto en resistir. Después de una pausa, cambié de tono y dije fríamente: De esta manera, no necesitaré desperdiciar energía en golpearte. Knight solo parpadeó en respuesta. Después de eso, no se movió ni un músculo y simplemente continuó mirándome. Pasé toda la noche hojeando una guía completa de hechizos de necromancia. Luego, convenientemente utilicé al conejillo de Indias disponible junto a mí, Knight, para experimentar hechizos. El elemento de hielo que rodeaba a Knight siempre tendía a reunirse a su alrededor. Afortunadamente, la velocidad de reunión aún no era tan rápida como mi capacidad para dispersarla. Después, comenzamos nuestro viaje para escapar de los perseguidores. El primer problema importante que encontramos fue: ¿cómo íbamos a transportar un capullo tan grande como un humano? Sibel fue la primera en sugerir algo. Deja que Yune me lance un hechizo de fortalecimiento. Lo llevaré en mi espalda. Supongo que la apariencia del caballero de hielo debe ser bastante buena. Incluso Sibel babeaba por él. ¿Cuánto tiempo planeas llevarlo en tu espalda?, pregunté gruñón. ¿Un día, 3 días o 5 días? ¿O planeas usar a semanas para medir el tiempo? Esto. Respondió Sibel con dudas. 3, no. 5 días. Parece que la apariencia del caballero de hielo es tan buena que la gente está dispuesta a llevarlo durante 5 días seguidos. De repente, sentí mucha curiosidad y pregunté: Sibel, si tuvieras que llevarme, ¿cuántos días estarías dispuesta a hacerlo? Sibel me miró seriamente y dijo: Basándome solo en la apariencia, estaría dispuesta a llevarte durante una semana, pero después de conocer tu personalidad. ¿No me digas que ha bajado a un día? Le pregunté un poco incómodo. No. Sibel encogió los hombros y dijo: Solo quiero alejarme lo más posible de ti. Al menos mi apariencia es lo suficientemente buena como para que la gente me lleve durante 7 días seguidos. Después de consolarme, miré al unicornio y luego miré al caballero de hielo antes de preguntarle: Oye, ¿eres virgen? Las mandíbulas de todos volvieron a caer. El caballero de hielo simplemente me miró con desprecio, ni siquiera dignándose a responder una sola palabra. ¿Cómo se atreve a mirarme con tanto desdén? Ah. ¿Todavía tiene la boca cubierta por las cadenas de la oscuridad? Rápidamente deshice las cadenas y pregunté de nuevo: Ahora puedes hablar. Así que date prisa y respóndeme, ¿eres virgen? Siguió mirándome con desprecio sin decir una sola palabra.
Incluso si lo fuera, nunca lo admitiría, ¿verdad? Algo tan vergonzoso. Grisia, no estoy diciendo que ser virgen sea muy vergonzoso. Igor explicó apresuradamente. Miré con desprecio a Igor antes de sacar el helado que colgaba de mi cintura. Sosteniéndolo contra el cuello del caballero de hielo, rugí. ¿Eres virgen o no? Respóndeme. Incluso cuando enfrentaba una muerte inminente, Icenite aún mantenía su silencio helado. Esto es malo. No es como si realmente pudiera matarlo, ¿verdad? Quizás debería torturarlo y obligarlo a responder. Me pregunté por un momento, un poco angustiado. Después de un rato, comencé a sonreír en su lugar. Coloqué el helado de palito de nuevo en mi cintura, levanté a Icenite y lo lancé hacia el unicornio. El unicornio no tenía intención de esquivar siquiera el gigantesco capullo. Maldición. Todos inhalamos profundamente. Yazzi incluso soltó una palabrota. Finalmente, Igor murmuró. ¿Desde cuándo este mundo tiene tantos viejos vírgenes mayores de 20 años? No soy virgen. Negué enérgicamente de inmediato. Yazzi encogió los hombros e Igor sonrió pacíficamente mientras decía. Sí, sí. Si dices que no lo eres, entonces no lo eres. Después de resolver el problema de transporte, no teníamos más tiempo que perder. Inmediatamente comenzamos nuestro viaje de escape. Para mí, también sería conocido como un aburrido viaje a caballo. Como tenía que igualar la velocidad de caminar de todos, el unicornio tenía que trotar muy lentamente. Me sentía inmensamente aburrido y comencé una conversación unilateral con el capullo. ¿Tu nombre real es realmente Ice? Icenite negó con la cabeza. Ante esto, mi curiosidad aumentó y pregunté. ¿No lo es? Entonces, ¿cuál es tu nombre? Me miró fijamente durante bastante tiempo antes de responder lentamente. Esilan Ice. Es tan difícil de pronunciar. Fruncí el ceño. ¿Ecilan? ¿Qué tipo de persona le daría a alguien un nombre así? Nunca esperé que pronunciaras mi nombre correctamente, Dijo con indiferencia. Me sorprendí. ¿Qué dijiste? Estuvo en silencio por un momento, y si no me equivoco, pareció echar un vistazo a los demás de reojo antes de volver su atención hacia mí y negar con la cabeza. Nada. Bueno, entonces, Ecilan, ¿hay algún otro miembro de los 12 caballeros sagrados cerca? Aunque le hice esta pregunta, realmente no esperaba que me dijera la verdad. Sin embargo, incluso si me mintiera, estaría bien también. Por supuesto, sería capaz de determinar si me estaba mintiendo o no, y a partir de ahí podría obtener la respuesta que quería. Sí, lo hay. El capitán de los caballeros Blas está cerca. Asintió con la cabeza. Me quedé atónito por un momento. El corazón de Ecilan no se aceleró en absoluto, no mintió. En realidad me dijo que un miembro de los 12 caballeros sagrados estaba cerca, e incluso me dijo quién era. ¿Nos perseguirá? Pregunté un poco nervioso. Ecilan asintió con la cabeza y respondió sin la menor vacilación. Lo hará. Esto es malo. Fruncí el ceño. ¿Y si uso tu vida para amenazarlo? Ecilan frunció el ceño. Parecía estar pensando en esto. Después de un rato, explicó detalladamente. Retrocederá, pero no se rendirá. Nunca se rendirá. Al escuchar esto, dije con una sonrisa. ¡Qué ingenuo! ¿Realmente crees que tus camaradas nunca te abandonarán? Ecilan asintió con la cabeza y dijo. Los 12 caballeros sagrados nunca abandonarán a los 12 caballeros sagrados. ¿Es así? Mi tono se volvió bajo y dije fríamente. Si hay una oportunidad, probémoslo. Cuando esté al borde de la muerte, veremos si te abandonará o no. No lo hará. Ecilan me miró y repitió en un tono extremadamente firme. Los 12 santos caballeros nunca abandonarán a los 12 santos caballeros. Di un resoplido frío. Pensar que un tipo con una cara tan fría y sin expresión podría ser un idiota tan ingenuo. Después de eso, llegamos a una bifurcación en el camino. Todos se detuvieron en seco y se volvieron para mirar a Goodrow. Goodrow leyó el letrero y dijo. Si seguimos el camino a la derecha, nos dirigiremos hacia el noreste hacia el reino de la orquídea lunar. Si nos dirigimos a la izquierda, estaremos entrando en la frontera del reino del sonido olvidado. Aunque hay dos caminos, no creo que tengamos elección.
Él dirigió su mirada hacia Ecilan, suspiró y dijo: ¿Secuestrar al caballero de hielo y adentrarnos en el reino del sonido olvidado con él? Me temo que en el momento en que pongamos un pie en una ciudad, sabremos cómo lucen las prisiones de esa ciudad. Eso es obvio. Yune me miró fijamente y dijo fríamente: El reino del sonido olvidado es la base de la iglesia del Dios de la Luz. Todos allí conocen a los 12 santos caballeros. Especialmente el líder de los 12 santos caballeros, el Caballero del Sol. Sibel interrumpió de repente. Cuando terminó de hablar, reveló una cara llena de adoración y en un tono soñador dijo: Los rumores dicen que el Caballero del Sol tiene cabello dorado brillante, ojos azul cielo y piel blanca y suave como la leche. Después de decir esto, Sibel de repente se detuvo para mirarme fijamente. ¿Podría haberme utilizado como su modelo base para soñar con su Caballero del Sol? No pude evitar decir en un tono amargo: ¿Es la Caballero del Sol una chica? ¿Toda tu descripción parece estar describiendo a una belleza deslumbrante? ¿Es guapo? Sibel inmediatamente volvió en sí y contraatacó con fuerza. ¿Qué es más? Él es un chico verdaderamente elegante y guapo, a diferencia de ti. Aunque tienes el mismo cabello dorado, ojos azules y piel pálida, no tienes absolutamente ninguna clase. ¿Un chico elegante y guapo? Acaricié la cabeza de Ecilan y desordené intencionalmente su cabello antes de decir con satisfacción: ¿No es este chico uno de los miembros elegantes de los 12 caballeros sagrados también? Míralo ahora, ¿cómo demonios se ve elegante cuando está envuelto como un capullo? Tu Caballero del Sol probablemente es exactamente como él. Deja de molestarlo. Sibel gritó y se apresuró a arreglar el cabello de Ecilan, y al mismo tiempo tocó furtivamente su rostro varias veces antes de estar dispuesta a levantar la cabeza y responderme: No solo eso, el Caballero de Hielo no necesita ser elegante. Él es del tipo frío y guapo. Además, el Caballero de la Llama, que se mencionó ayer, es del tipo fogoso y salvaje. ¿Qué? ¿La Iglesia del Dios de la Luz elige a sus caballeros basándose en su apariencia? Rodé los ojos, replicando descontento: ¿Por qué todos son chicos guapos? No es así. Yune negó con la cabeza, con un ligero tono de impotencia en su rostro. Todo eso es lo que las chicas imaginan que son. Es posible que no todos los 12 caballeros sagrados sean guapos. Pero el Caballero de Hielo es realmente guapo. Los rumores no están necesariamente equivocados. En el momento en que Sibel terminó de gritar, bajó apresuradamente la cabeza y le preguntó a Ecilan: ¿Verdad, verdad? Al menos el Caballero del Sol debería ser un chico súper guapo, ¿verdad? Ecilan dijo indiferentemente: No sé cuál es tu estándar. Sibel preguntó rápidamente: Al menos debería ser más guapo que Grisia, ¿verdad? Estuvo en silencio durante bastante tiempo. Bajo el implacable bombardeo de preguntas de Sibel, finalmente respondió: Debería ser más o menos igual. Esto hizo fruncir el ceño a Sibel, y yo me regocijé. ¿Ves? ¿Por qué anhelar al Caballero del Sol? Solo con mirarme es suficiente. Definitivamente tiene mucha más clase que tú. Sibel dijo indignada. En ese momento, Woodrow pasó junto a Sibel y a mí, que aún estábamos discutiendo acaloradamente, y se acercó a Ecilan, preguntando con una seriedad mortal: ¿Por qué los 12 caballeros sagrados han venido a una zona tan remota? Este lugar ya forma parte del territorio del Dios de las Sombras. Ecilan dio una respuesta simple: Buscar a alguien. ¿A quién estás buscando? Woodrow preguntó sorprendido. Él miró indiferentemente a Woodrow, pero no dignificó su pregunta con una respuesta. Sin embargo, Woodrow no se atrevió a presionarlo más. Cuando vio que Ecilan no iba a responder, Woodrow se alejó por su propia cuenta. A partir de entonces, naturalmente continuamos nuestro viaje. La única diferencia era que ya no manteníamos nuestro silencio en el camino. No solo discutía con Sibel durante todo el viaje, Yazzi también se acercaba sigilosamente y tocaba, por supuesto que no me estaba tocando a mí. Tocaba el helado que colgaba a un lado de mi cintura. En cuanto a Igor, seguía gritándome que recordara si conocía algún otro hechizo interesante. Pensé por un momento antes de bajarme del unicornio y agacharme. Toqué la superficie de la tierra y busqué debajo de su corteza. No parece que haya esqueletos humanos. ¿Encontré algo? Una vez que alejé mi mano de la tierra, un montón de cosas cenicientas salieron a la superficie. ¿Huesos?
Sibel miró el montón de cosas confundida. Los manipulé cuidadosamente, inyectando el elemento oscuro en los huesos y luego ensamblándolos aproximadamente uno por uno, esperando no equivocarme. Era una lástima que no hubiera esqueletos humanos debajo de la tierra, ya que había muchos marcos esqueléticos de personas vivas aquí que podría usar como referencia para ensamblar los huesos de una persona muerta. Después de terminar de ensamblar todo, uní las articulaciones entre los huesos con una capa gruesa de elemento oscuro, usándolo para reemplazar las articulaciones podridas. Para aumentar su ternura, usé el elemento oscuro para reemplazar su carne y sus orejas largas. Finalmente, un conejo negro comenzó a saltar por el suelo. A nigromante. Yune dijo débilmente. Realmente no tengo idea de por qué, pero ni siquiera puedo reunir la energía para gritar ahora. Grisia, cada vez eres menos probable de ser un clérigo de la Iglesia del Dios de la Luz. Mientras los tres hombres seguían mirando con miedo al conejo, Sibel era la que menos miedo tenía. De hecho, corrió y recogió el conejo esquelético, sonriendo mientras decía: Es tan lindo. Grisia, no dejes que desaparezca. Encogí los hombros y respondí: de acuerdo. Después de ver las acciones de Sibel, todos miraron al conejo. Igor estaba tan emocionado que incluso se le ocurrió una sugerencia. Grisia, si puedes hacer un conejo, eso significa que también puedes hacer un caballo, ¿verdad? Si tenemos caballos, podremos viajar más rápido. Sí, siempre y cuando haya esqueletos de caballo cerca. ¿Dónde se supone que voy a conseguir el esqueleto de un caballo para ti? Respondió Igor, desanimado. Encogí los hombros. Si no había huesos, no podía hacer nada. 8 o 9 de cada 10 hechizos de necromancia requerían huesos. Entonces, ¿por qué no me haces una daga de hueso para jugar? Dijo Igor emocionado. En todas esas viejas leyendas, los guerreros que logran matar a un dragón siempre usan uno de los huesos del dragón para hacer una espada. Si me dibujas un diseño, lo haré para ti. Intervino Yazzi con un insulto. Este tipo grosero. El hecho de que sepa escribir ya es un milagro en sí mismo. Como si pudiera dibujar un diseño. Deja de bromear. Debemos continuar nuestro viaje. Budrow gritó de repente, su tono de voz sombrío. Todos recordamos de inmediato que se suponía que debíamos escapar. Dejamos de bromear y apresuramos nuestro viaje. Naturalmente, una vez más monté el unicornio y continuamos nuestro silencioso viaje a pie y a caballo. No deberías haber usado la nigromancia delante de ellos. ¿Qué? Bajé la cabeza y miré a Ecilan, que estaba tumbado horizontalmente ante mí. Él fue quien habló justo ahora, aunque su voz apenas se escuchaba. ¿Qué dijiste? Sin embargo, Ecilan solo me miró y mantuvo su silencio. Al ver esto, fingí que no lo había escuchado en absoluto. Saqué el libro de hechizos de nigromancia de mis pertenencias y continué estudiando otros hechizos. También convenientemente experimenté con el chico más cercano a mí. Por supuesto, ese chico era Ecilan, quien solo estaba separado de mí por las cadenas de la oscuridad. Realmente no puedes culparme por disfrutar usarlo como conejillo de Indias. No es mi culpa que sea tan adecuado para ser uno. No importa cuánto experimentara con él, siempre mantenía su frialdad habitual, sin emitir un sonido y sin cambiar su expresión facial. Además de esa mirada fría en sus ojos, nunca hizo un solo movimiento de protesta. ¿Realmente era el conejillo de Indias modelo para experimentos? Continué felizmente con mis experimentos hasta que Sibel lo notó. Estaba tan enojada, como si su esposo acabara de ser jugueteado, y junto con una furiosa Yune, las dos agarraron cada lado de mi cara y me dieron una seria advertencia de dejar de intimidar al caballero de hielo. Después de que casi me arrancaran la piel de la cara, solo pude renunciar a experimentar con mi conejillo de Indias perfecto. En su lugar, practiqué algunos hechizos de nigromancia que no requerían un conejillo de Indias. Hechizo de búsqueda de huesos, puede usarse para buscar huesos debajo de la superficie de la tierra. Prisión de huesos, un hechizo defensivo que otorga la capacidad de usar huesos para crear una pared. Perforador de huesos, desde debajo del suelo, una espina creada a partir de huesos se elevará y perforará al enemigo. No importa cuántos lea, todos tratan de usar el elemento oscuro para manipular huesos. Simplemente pasé las últimas páginas del libro para ver si había hechizos diferentes. Como esperaba, comenzaron a aparecer algunos hechizos interesantes, como muerte inminente. Era un hechizo ofensivo a gran escala. Sus ventajas eran que era difícil de defenderse y escapar de él debido a que el área afectada era muy grande. Sin embargo,
Su desventaja era que la velocidad de muerte del oponente era muy lenta, por lo que incluso existía la posibilidad de que el lanzador del hechizo no pudiera mantener el hechizo el tiempo suficiente para que el enemigo muriera. Sin embargo, al menos podía hacer que el oponente perdiera su poder ofensivo. Por lo tanto, al enfrentarse a un gran grupo de enemigos, es un hechizo muy útil. Al menos, eso es lo que decía el libro. Oh. Debería apurarme y aprender este hechizo. Después de todo, secuestré al caballero de hielo y es posible que un enjambre entero de caballeros sagrados me esté persiguiendo. Deja de leer eso. No deberías aprender nada de eso. Dijo Ecilan de repente. ¿Oh? Le pregunté mientras seguía leyendo. Entonces, ¿qué es lo que debería aprender? Sin embargo, Ecilan volvió a quedarse en silencio. ¿Realmente es un tipo extraño? Como no tenía otros comentarios, seguí hojeando el libro. Invocando a un caballero de la muerte,